y todo era invisible. En una versión hebrea dice que en el principio Elohim estaba ordenando lo que estaba invisible en medio de un caos. Cuando la gente se hace invisible delante de Dios, la gente lo mira como un caos. Cuando la gente se emborracha, cuando la gente se endroga, cuando la gente se prostituye, cuando la gente anda en una vida desordenada y vacía, se convierte en un caos, se convierte invisible delante de la presencia de Dios. Pero cuando viene el movimiento de Dios, empieza a ordenarlo todo, empieza a crear vida, empieza a traer la luz, aleluya, empieza a separar las tinieblas. Porque el movimiento de Dios viene a restaurar, empieza a bendecir, empieza a tocar las almas, empieza a tocar los corazones. Y el que se emborracha, el movimiento de Dios, aleluya. Dios separó la luz de las tinieblas. Diga conmigo, separación. Y en la separación es cuando el movimiento de Dios empieza a mirar lo que hay caos, lo que hay problema. Y dijo Dios, lo primero que hizo, haga luz. La gente que está desordenada, la que está vacía, la que está en un caos, no duerme. Los que están endeudados están pensando a ver cómo hacen dinero. Los que tienen problemas de amenaza están pensando si salgo por ahí me matan. Los que tienen problemas con las leyes terrenales están pendientes si me meten preso. El que está pendiente de la droga, el que está pendiente de la sinvergüenzura que cada vez lo arruina cada día más y lo lleva y lo conlleva a una tristeza, a un dolor, a un problema más fuerte, y cada día se hace más invisible ante la presencia de Dios. Pero el Señor dice, aleluya, que el altivo Dios lo mira de lejos, aunque no se hace visible o invisible delante del Señor, todas las cosas serán visibles. Aunque la persona lo quiera hacer de manera visible o invisible, todas las cosas Dios la está mirando. Pero para eso viene el Espíritu de Dios. Empieza a causar movimiento. Lo que está vacío y desordenado, a su nombre. Yo necesito el movimiento de Dios en mi vida todos los días. Todos los días. Porque el movimiento de Dios me trae llenura, alaba. Porque el movimiento de Dios me llena de su gloria, aleluya. Porque el movimiento de Dios me hace hablar de lengua. Porque el movimiento de Dios me hace ver lo espiritual. Porque el movimiento de Dios me hace entrar en la revelación. Me hace ver la iluminación de Dios, aleluya. El movimiento de Dios en mi vida todos los días debe uno entender por causa del movimiento de Dios. Dice que Jesús fue impulsado por el desierto. ¿Lo leyeron? Dice que fue impulsado por el desierto. Para causar un movimiento, usted necesita ser impulsado por la fuerza del que causa el movimiento en su vida. Esto es para gente entendida. Aleluya. Le voy a decir algo. La palabra impulso del griego significa el repentino, violento movimiento. Dios. Diga conmigo, algo repentino, violencia, para hacer algo. Cuando el Espíritu de Dios provoca en ti un movimiento, te da el impulso. Diga conmigo, el impulso. Y el Espíritu Santo impulsó nada más y nada menos que a Jesús. ¿A dónde? Al desierto. Porque Dios quería tratar con su santo Hijo en el desierto. Los desiertos son para perfeccionar el ministerio en tu vida. Hay gente que no quieren entrar en los desiertos, en los procesos. Hay gente que no quieren entrar y quieren recibir, sí, pero
no quieren entrar. Y sabes algo, que cada vez que Dios te entrega algo, eso simboliza, es la puerta del desierto. ¿Cuánto quiere? No. Pero recuerda que el que recibe es un portal hacia el desierto. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere probar su fidelidad. Dios quiere probar lo que tú amas, si verdaderamente amas. Y por eso que en los desiertos es para que usted sea probado. En ese desierto su fidelidad a Dios. Aleluya. Y es ahí donde el movimiento de Dios va a empezar a ordenar tu carácter. Alábalo. Va a empezar a ordenar tu temperamento. Va a empezar Dios a tratar con el corazón del hombre para que cada día más sea perfecto delante del gran yo soy. Porque el hombre comete errores, horrores y también decimos errores, problemas. Pero Dios nunca falla. El Espíritu Santo nunca fallará. Jesucristo nunca falló. Fue perfecto delante del Padre eterno hasta el fin. Perfección significa madurez. Carácter significa lo que te marca. En griego quiere decir una estaca. Lo que produce en ti una estaca. Eso significa carácter del griego. Y temperamento se relaciona a las temperaturas que produce en tu vida. Y a veces nos convertimos en personas intemperantes, que no sabemos coordinar bien los temperamentos y cometemos errores en palabras, en ira, en molestia, y está causando un problema, un caos quizás en tu casa. Tiramos las cosas, maldecimos, salimos corriendo y resulta que el problema no ha dejado que el Espíritu de Dios provoque en ti un movimiento. El movimiento de Dios viene a ordenar y a llenar. ¿Cuánto dicen amén? A ordenar y a llenar. Porque la tierra estaba vacía, estaba desordenada. Pero vino el Espíritu de Dios. Movimiento. La palabra movimiento se relaciona al impulso que se ejecuta, que causa una gloria. Hay muchos tipos de gloria. La Biblia habla de muchas glorias. No quiero hablar sobre las 12 o los 12 tipos de gloria, pero quiero hablar del primer impulso llamado del ormé en griego, que quiere decir la actitud. Perdón, corrijo, se refiere el repentino impulso violento. Alguna vez dice, hoy me toca ayunar. Wow, te para de madrugada, voy a orar. Hay gente que cuando van a trabajar y sabe que tiene 3 años varado y le salió por primera vez un trabajito, usted sabe, y no quiere perderlo porque necesita el dinero, porque está llegando diciembre. Entonces dice, wow, los pelados, el dinero para los muchachos, la fiesta, la cosa. Y entonces ¿a qué hora se tiene que ir? A las 3 de la mañana. Es en Caracas y después hay que agarrar 3 carros para ir allá. Dios mío. Pero ¿sabes algo? Que cuando el hombre se recuerda que tiene que trabajar, que es su primer día de trabajo, se para azorado, a veces ni se baña, sino que va a sí mismo con un impulso a ganarse su primera chamba, como dice por allí. Alábalo. Di conmigo, impulso violento, para arrebatar lo que quiero. Aleluya. Entonces el movimiento te tiene que llevar a un impulso con violencia. Y me agrada algo porque el Señor dice claramente que los violentos no están aquí. Pastor, me voy. Que los violentos arrebatan ¿qué? Dios mío, están aquí. Los violentos arrebatan el reino. Arrebata el reino con violencia. Cuando tú eres violento, el impulso de Dios dice, esto me pertenece. A su nombre. El impulso te hace conquistar la gloria de Dios. Pero todo tiene un precio. Es un precio que usted tiene que, con el impulso de Dios, tiene que conquistarlo. Porque eso tiene un precio.
precio de sangre, precio de gloria, precio de unciones, precio de poder, precio de autoridad. Aleluya, porque el impulso te lleva a conquistar el precio de la unción. Diga conmigo, primer impulso. Los violentos arrebatan el reino. Dios mío. Yo le estoy hablando a gente violenta en el reino de Dios. Y cuando el pastor dice vamos a ayunar, vamos a ayunar. Cuando el pastor, el apóstol empieza a decir vamos a orar a las 3 de la mañana, vamos a orar. Alábalo. Usted dentro de ti hay algo que vibra con violencia, hay algo que lo hace ver con naturalidad lo que Dios determinó en usted. La Biblia dice, aleluya al rey, que Dios ha levantado guerreros en este tiempo y lo reviste de su armadura. Es decir, hay un ADN de violencia en contra de las tinieblas, en contra de la maldad, en contra de Satanás y su demonio. Dios levanta a los violentos en el espíritu para derribar las obras de oscuridad, de tinieblas, para traer las almas a la presencia de Dios. Amén. A su nombre. El segundo nivel significa espoude. En griego, la palabra impulso. En otra dimensión significa espoude. Significa la actitud diligente, esforzada, como el que tiene sentido de urgencia. Diga conmigo, actitud con urgencia. Así no. Y son la actitud, el impulso que usted se toma de parte de Dios, lo toma con violencia. Número uno es con violencia. Número 2, con diligencia. Y con el término de ser diligente con urgencia. Dios mío. Es decir, que si Dios te comisiona para algo, usted va a hacer con violencia, con la actitud, con el impulso de Dios. Usted va a ser diligente y lo va a hacer con urgencia. Lo que Dios determinó en su vida, lo va a determinar con el impulso, con violencia, con diligencia y con urgencia. ¡Alábalo! Ya estoy terminando. Número 3. Significa el impulso de Dios, significa en griego epegeiro, tercera dimensión. Y esto significa al despertar o el que se levanta con un impulso de actitud repentina. Dios. Diga conmigo, epegeiro. No lo quiero complicar, pero significa el despertar. El despertar con un impulso repentino. Le estoy hablando a gente espiritual. Es decir, que cuando usted dice yo necesito la sanidad, Dios, yo necesito moverme en lo profético, alguien se levanta. Y la palabra levantarse es como el que está dormido, es como el que no ha nacido, es como el que está estático. Están aquí. Entonces, esta palabra, el impulso, en esta tercera dimensión, se relaciona al movimiento de Dios. Cuando usted despierta de una realidad que Dios lo ha empoderado, que Dios lo ha llenado de gloria, que Dios lo ha llenado de unción, que usted no es cualquier cosa, porque lo que le han recibido le dio poder y potestad de ser hecho hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa, iglesia. Dios se entronó en ti. Ya no vives tú, ya vive Cristo, ya vive Dios, ya vive el poder de la gloria en ti. El impulso te hace sentir que eres de Dios. Cuando Elías fue perseguido por la falsa profetisa, ¿sabe lo primero que él hizo? El impulso lo llevó al monte de Dios. Alábalo. Lo llevó al monte de Dios, al monte Oreb, y allí Dios le dio la directriz que era necesaria, porque el impulso de Dios te hace ver lo natural.
de Dios. Dice que Elías en el camino estaba dormido porque el camino era muy fuerte hacia el lugar, era desierto hacia el lugar donde él iba. ¿Sabes qué? Le voy a dar una noticia. Hay personas que llegan al Evangelio y quieren enamorarse de Dios, pero todo lo provoca un impulso que va perfeccionando tu llenura, tu amor por la presencia de Dios. Y eso tiene un impulso de gloria. Cuando usted anhela el Dios eterno, lo lleva a un impulso. Elías, cuando se vio perseguido, por el impulso de Dios se fue a la presencia de Dios. Cuando tú te sientas perseguido por las tinieblas, el impulso te lleva a Dios, aleluya. El impulso te lleva al monte Oreb, a recibir directrices del reino, a decirle: Dios mío, heme aquí. Han matado los tantos profetas y solamente he quedado yo. Y ahí recibió las directrices y el Señor le dijo: no, aún todavía tengo un gran pueblo que ora y que está de acuerdo con la visión de esta casa. Ay, Asama, sale. Hay un pueblo que todavía ora en secreto y están aquí en la comunidad, que quiere que la iglesia siga hablando del Rey, a su nombre. El impulso te va a llevar a promover la gloria de Dios. Jesús fue, siendo el Hijo de Dios, fue impulsado. Diga conmigo, así te provoca un despertar. Cuando tú dices: voy a entrar en guerra, voy a entrar en batalla, voy a entrar en intercesión, voy a entrar en otros niveles de oración. Ay, aleluya. Voy a empezar a estudiar sobre un tema que no entiendo. Aleluya. Voy a empezar a investigar. Porque el impulso te hace dejar de hacer lo que estabas haciendo y te introduce en la gloria de Dios. Porque el impulso es el transporte que te lleva a la presencia de Dios. El impulso provoca en ti movimiento, 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 movimiento. Es lo que va a provocar en el hombre de Dios la gloria. A su nombre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en el libro de los Hechos relaciona el movimiento de Dios. Gente de Dios que quería el movimiento. A su nombre. Termino acá. Ahora sí voy a terminar. Había una multitud que estaba esperando el movimiento. Había una multitud que estaba esperando el movimiento para que el ángel del Dios vivo viniera y con las alas produciera un movimiento en un estanque donde estaban las aguas. Y cuando venía el ángel de tiempo en tiempo, todo aquel que estaba enfermo salía corriendo por causa de ese movimiento. Se escuchaban de repente las olas, porque un estanque es un lugar donde no se mueve nada, es un lugar donde el agua está quieta, es un lugar donde no hay movimiento. Pero entonces venía un ángel y producía un movimiento de la gloria de Dios, y el que salía corriendo, aleluya, era sanado. A su nombre. Y de repente vino Jesús y pasó por aquel lugar y le dijo a un hombre que tenía, ¿alguien recuerda cuántos años? 38 años, que estaba, diga conmigo, sin movimiento. Dios, sin movimiento, estaba paralizado, sin movimiento. Tenía que necesitar de otro para que le produciera movimiento. Tenía que necesitar de otro para que él pudiera tener movimiento aún hasta para acercarse a ese lugar. Pero le tengo una buena noticia. Vino Jesús, el que provoca los movimientos de las 24 tipos de gloria del Padre. Lo dije, Señor, lo dije. Dios mío. Hablamos de la gloria de Dios llamada Shekinah, pero no son
Son 24. Nosotros hablamos de 12. Les enseñé 12. Pero son 24 tipos de gloria. Para términos humanos, para términos terrenal, para términos, voy a hablarlo en términos humanos. Pero hay muchos más tipos de gloria. Usted lo va a descubrir cuando esté con el Señor. Dios mío, estoy hablando de esto profundo. Pero cada gloria produce un movimiento diferente. Y Jesús llegó y le dijo: hombre, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no te vas al agua? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué no corres? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué en ti no hay movimiento? Estoy parafraseando una palabra que queda incógnita allí. ¿Por qué no hay movimiento en ti? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tú no provocas el movimiento? ¿Por qué tú no accedes a que haya una sanidad en ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No quieres ser sano? Pero sí, yo quiero. Pero entonces, ¿qué pasa? Sino que cuando yo me quiero como que levantar, estaba sin movimiento. A su nombre. Pero ¿sabes qué? Necesitaba a alguien que produciera el impulso del movimiento. Dios mío. Siempre se necesita a alguien que provoque en ti un impulso. A Jesús lo provocó el mismo Padre a través del Espíritu Santo. Aleluya. Y en esta temporada lo provoca el mismo Cristo en la vida del hombre por el poder del movimiento del Espíritu Santo en tu vida. No lo entendieron, Dios mío. Jesús le dijo: voy a provocar en ti un movimiento. Agarra tu lecho y vete. Ya. Él recibió la palabra y produjo en él un movimiento de gloria, produjo en él un movimiento diferente. Aleluya. Mientras él esperaba el ángel que traía sanidad, Jesús le dijo: hoy provoco en ti un movimiento de sanidad. 38 años que no tenía movimiento, produjo Jesús con una sola palabra y le dijo: levántate. Diga conmigo: impulso. Porque una de las palabras del griego, la última que estoy diciendo, significa el levantarse. Y eso fue lo que él produjo en este hombre que estaba tirado durante 38 años sin movimiento. Jesús le dijo: hoy provoco en ti un impulso diferente. Hoy provoco un impulso de gloria. Hoy provoco un impulso de fe. Hoy provoco en ti un impulso de mi presencia. Hoy provoco en ti un impulso de ayuno, un impulso de alabanza, un impulso de adoración, un impulso profético, un impulso apostólico. Ay, le estoy hablando a gente espiritual. Hoy provoco en ti un movimiento, un impulso que va a producir levantarte. Ponte de pie si puedes. Aleluya.